Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Capítulo 2. La inercia. 1. Círculos viciosos. 2. La inatención, vicio capital. 3. La inacción. 4. La indolencia. 5. La apatía. 6. El atractivo del placer inmediato. 7. La docilidad. 1. Círculos viciosos. Pensar mejor, obrar mejor y vivir mejor son otras tantas aspiraciones humanas, únicamente accesibles por medio del dominio sobre sí mismo. Entre las personas que leen este libro, las hay que lo han adquirido impulsadas por un objetivo elevado, por una avidez superior. Por ejemplo, el afán de poderse capacitar para ajustar su conducta a una ética determinada. Otras sufren penosamente las consecuencias de un insuficiente vigor cerebral que les hace difícil todo estudio y abrumadora toda tarea. En un gran número de casos son las manifestaciones emotivas las que se desearían vencer: impresionabilidad excesiva, impulsividad, arrebato. En otros casos se ambiciona una gran capacidad de trabajo, mayor poder de realización. Hay también un gran número de personas afligidas por trastornos fisiológicos y debilitación que no saben observar las prescripciones del médico o higienista. En la mayoría de los casos, un análisis detallado practicado en aquellas personas que deploran su falta de dominio sobre sí mismas nos pone en presencia de un círculo vicioso. El insuficiente control ejercido sobre un punto determinado arrastra consigo toda una serie de desequilibrios que parecen determinar irremediablemente la continuación del error inicial. He aquí un ejemplo de observación frecuente. La falta de voluntad para resistir al atractivo del placer inmediato es la que lleva a muchos jóvenes a prolongados trasnochamientos, en una atmósfera de sobreexcitación, de disipación e incluso de crápula. Al salir de este ambiente, el sueño se acorta, se hace agitado y superficial y les conduce a un mañana soporífero. Fatiga orgánica, malestar, apatía psíquica, alteración de la claridad espiritual, actividad somnolienta, disminución de la capacidad de autocontrol, etc. Tales serán los resultados de un momento de pasividad en que faltó la voluntad necesaria para decir no. Un descontento inevitable y precioso además, pues sin él se correría el riesgo de deslizarse, sin reaccionar, por el plano resbaladizo que conduce a la abulia. Repito, un descontento inevitable no tarda en producirse, y este descontento puede incitar al individuo a buscar la manera de aturdirse, acogiendo sin examen
toda nueva ocasión que se le presente de procurarse contentamientos precarios e inferiores. Prontamente el organismo reacciona a su manera y muestra trastornos o alteraciones funcionales que amenguan la elaboración vital y que suscitan primero la necesidad y después el placer del abandono, el cual lleva consigo esa profunda relajación de todos los resortes morales y que se denomina abulia o abandono de uno mismo. Círculo análogo caracteriza aproximadamente todos los casos, graves o leves, de desorden individual. Para reaccionar hay que realizar una primera tentativa, después la segunda y así sucesivamente. Pero, ¿por dónde empezar? Esto es justamente lo que vamos a tratar de precisar. Dos. La inatención, vicio capital. Continuemos con el ejemplo precedente. Decimos que la falta inicial determina un desequilibrio de la atención voluntaria. La distinción es correcta entre esta y la atención espontánea. De modo espontáneo, la atención se deja captar y retener por toda percepción sensorial, por toda impresión, por toda reminiscencia atractiva, lo que difiere radicalmente del hecho de dirigir y mantener voluntariamente el pensamiento sobre un determinado orden de hechos o de representaciones. En el momento en que, solicitado el individuo para prolongar la velada más allá de los límites convenientes, se abandona a la tentación, si puede representarse mentalmente las consecuencias de su debilidad, probablemente resistiría a la tentación. Pero esto supone, número 1, que despierte su atención voluntaria, y número 2, su aptitud a la clara evocación de un encadenamiento de causa y efecto. No podrán darse estas dos condiciones sin una constante disciplina de la atención. Durante el periodo escolar, esta función se ve forzada a concentrarse en el sentido exigido por los requerimientos intelectuales necesarios para la asimilación de los conocimientos. Pero la aplicación que esta función requiere es considerada como una penosa obligación, cuya suspensión o término se considera como una especie de liberación. Y aparte de las restricciones inevitables que impone el trabajo, toda licencia es abandonada a la impulsividad. En ninguna parte se enseña a la adolescencia, y menos aún a la infancia, a pensar, a autodeterminarse, a obrar deliberadamente. De ello resulta que, por muy poderosa y sostenida que sea la atención voluntaria, cuando se aplica únicamente al número limitado de operaciones que constituyen el dominio habitual de la tarea profesional, en la mayor parte de los casos queda debilitada y obscurecida, en tanto que la atención espontánea se ve robustecida. Se han ideado innumerables e ingeniosos ejercicios llamados de concentración, cuya finalidad no es otra que la de fortificar la atención voluntaria. La mayor parte de ellos son eficaces, pero ninguno podría reemplazar al afán de constante autovigilancia que nosotros recomendamos como procedimiento esencial para conseguir toda modificación del carácter. La autovigilancia consiste en no perderse de vista, en permanecer plenamente conscientes de nuestra propia vida interior, de los impulsos que experimentamos y de los actos que realizamos. Al principio, aun con la mejor voluntad del mundo, la autovigilancia o vigilancia de sí mismo se relaja frecuentemente, ya que su atención voluntaria se agota pronto y pasa a segundo término, en tanto que el inconsciente, dominado por un momento, pugna por ejercer su imperio. Al cabo de algunas semanas, los eclipses se hacen más raros y llega un día en que, de la noche a la mañana, el discernimiento y el pensamiento deliberado se hallan en plena actividad. Es de la mayor importancia que en el curso de la jornada las ocupaciones y los ocios sean ordenados de manera que el espíritu únicamente esté solicitado por una sola cosa a la vez.
También se debe cuidar de dotar a estas cosas de cuerpo y alma. Toda ocupación desprovista de interés, trivial o fastidiosa, ofrece ocasión para un ejercicio capital de concentración. Poco importa la tarea, siempre contribuye al desarrollo psíquico y a acrecentar el dominio sobre sí mismo, si dicha tarea se realiza teniendo por objetivos la perfección, la virtuosidad y la rapidez. 3. La inacción. La inatención, de la cual acabamos de ocuparnos, engendra una tendencia a la pereza, puesto que los inatentos en nada podrán sobresalir, ni aun lograr una mediana habilidad. No se siente afecto alguno por aquellas cosas que se realizan de una forma penosa, ni place exponer manifestación alguna acerca de ellas, ni mucho menos oír comentar sus inferioridades. Pero, reeducando la atención, hasta los más imperfectamente dotados pueden adquirir facilidades y de esta suerte llegar a tomarle gusto al trabajo. Al lado de las causas psíquicas que producen la pereza, nos guardaremos muy bien de dejar en la sombra las causas puramente orgánicas. Entre estas últimas, algunas completamente involuntarias son susceptibles de medicación o de un régimen apropiado. Se cuentan entre ellas la insuficiencia renal, la insuficiencia hipofisiaria y la insuficiencia tiroidana, cuyo tipo extremo, la mixedema, lleva consigo una absoluta inadaptación para el trabajo. Una enumeración de todas las carencias orgánicas perturbadoras de la actividad excedería de los límites y finalidades de esta obra. Estas carencias son sumamente variadas y únicamente el inventario médico permite indagar acerca de ellas y combatirlas. La inobservancia de las prescripciones higiénicas y las costumbres perniciosas, de cualquier clase que sean, desempeñan también un papel manifiesto en la etiología de la pereza. El hombre normal, que hace una vida sana, trabaja gustosamente, con gran constancia y desarrolla una labor muy superior a la cantidad mínima indispensable. Carnegie declara en sus recuerdos que el hombre rara vez se desgasta por el trabajo. En efecto, la fatigabilidad disminuye con el entrenamiento, a condición naturalmente de que éste sea gradual y regular, sin alternativas de ocios dilatados y de excesos abrumadores. El lector deseoso de poder aumentar su capacidad de trabajo, tras de haber reglamentado de modo racional su alimentación, su actividad respiratoria y muscular, su sueño y su higiene general, deberá tener muy en cuenta el entrenamiento. Comenzará por aumentar en algunos minutos su tarea cotidiana, que seguirá aumentando prudencialmente, con mesura y regularidad. 4. La indolencia. Si nos abandonamos a una forma cualquiera de la inercia, no tardarán en invadirnos otras formas de esta misma inercia. ¿Cuántas veces dejamos de ejercer nuestro propio control sobre un determinado extremo? Atenuamos en proporción débil, pero no insignificante, el poder rector de aquel de nuestros dos psiquismos que localiza el juicio y al que corresponde gobernar el otro, que es el animador de los automatismos. La adquisición del dominio sobre sí mismo, en lo que se refiere a materias importantes, requiere una táctica que marche conjuntamente con los más leves detalles del comportamiento ordinario. Hemos hablado de la actividad. Desde este punto de vista, la capacidad de trabajo se desarrolla procurando no permanecer desocupado durante esos momentos, que pertenecen a las horas asignadas a las tareas importantes y al tiempo destinado al ocio. De esta suerte se evita el tedio y la relajación de la autovigilancia, primera etapa que conduce al dominio de sí mismo. Un constante afán de orden, de método, de compostura y de previsión
contrarrestará eficazmente las solicitaciones del abandono. Al principio, esta vigilancia parece requerir una excesiva tensión de espíritu. En realidad, la observancia de estas indicaciones proporciona un estado de alma sereno y recogido, sumamente sedante. Además, dicha vigilancia se hace extensiva tanto a los instantes de reposo como a todos los demás. Son precisos método, atención e incluso energía para saber procurarse un descanso perfecto. El hábito adquirido de buscar siempre la realización íntegra de las cosas no la facilita, y el esfuerzo mínimo y el afán de realizarlo todo con minucioso cuidado equivalen a un tónico poderoso, ya que en estos momentos la negligencia solo ejerce efectos deprimentes. 5. La apatía. La apatía es la insuficiencia de toda avidez, la ausencia de toda propensión fogosa y precisa, orientada hacia un objetivo determinado. La apatía es, pues, el resultado bien de una languidez de origen fisiológico, susceptible de tratamiento adecuado, bien de profundas heridas morales, o bien, en fin, de repetidos fracasos. Si el que la sufre deplora su estado, la apatía evidencia que aún existe en él un mínimo de posibilidades físicas que, bien utilizadas, se robustecerán. El primer cuidado del paciente habrá de consistir en procurar separar de su método de vida todo factor tóxico y en adoptar cuantas medidas puedan activar el funcionamiento de sus mecanismos orgánicos. Para reaccionar contra una depresión motivada por crueles desengaños, es preciso a la vez favorecer, como acabamos de indicar, la vitalidad física y hacer uso de derivativos saludables, cuya índole puede estimular el espíritu de observación, el sentido comparativo, las asociaciones de pensamientos, etc., y que puede introducir en el espíritu nociones nuevas. Cuando se trata de ese desaliento, que sucede necesariamente a una larga serie de tentativas frustradas, debe oponérsele, simultáneamente, una cura de renovación vital y la decisión de fortificar los medios de realización que fracasaron anteriormente, elevándolos al nivel indispensable para poder triunfar. Muchos son los hombres eminentes que no alcanzaron numerosas derrotas, seguidas cada una de ellas de un momento de desaliento, pasado el cual volvieron nuevamente a sus tentativas. En los casos graves, será conveniente recurrir a una dirección psicoterápica personal. 6. El atractivo del placer inmediato. Nunca faltan las incitaciones a interrumpirse en la ejecución del programa fijado de antemano, a desvirtuar sus resoluciones, a perder el tiempo y a entregarse a la disipación. Al disponerse un hombre a ejecutar una labor atenta, del fondo de su inconsciente surge una oleada de imágenes que tratan de distraer su pensamiento y de apartarlo de aquella tarea. Pero, una vez ha puesto manos a la obra, el primer destello de la atención voluntaria combate las veleidades que le solicitaban a la holganza. Son múltiples también las solicitaciones procedentes del exterior. Algunas de ellas revisten la apariencia, muy digna, de un llamamiento a la sociabilidad. Te han rogado que asistas a tal o cual reunión, que hagas esta o aquella visita, o bien te han comprometido a no faltar a tal o cual fiesta o espectáculo. La persona X te ha pedido que le acompañes, pues no gusta de salir sin tener con quien hablar. Z, que no sabe en qué invertir sus veladas, tendría sumo placer en salir en tu compañía, a menos de haber meditado tu plan con atención concentrada y de haber puesto en práctica el principio de autovigilancia, del cual hemos hablado. Cederás a la inercia, te dejarás arrastrar por sugestiones imprevistas, gastarás tiempo y energía y permitirás que se enseñoreen en ti hábitos de pasividad.
un programa de actividad y otro de ocios, ambos edificados con arreglo a tu objetivo general de la vida, regulados minuciosamente para la etapa actual y, en lo que al parecer se refiere, concebidos según tu fórmula, tales son los elementos que te son necesarios para poder organizar tu resistencia y conservar la iniciativa de tus actos. Es conveniente y aún preciso prever los momentos, la duración, la especie y la medida de los placeres que juzgamos convenientes procurarnos. Debemos facilitarnos metódicamente el máximo de contentamiento posible, pero independientemente de él, debemos oponer una negativa inquebrantable, una negativa de principio, sorda y obstinada. Tal es nuestro consejo. Es conveniente hacer notar que la palabra placer define, ante todo, un estado psíquico. Si cultivas tu atención voluntaria, hallarás placer en todas tus ocupaciones, al tiempo que tu pensamiento se irá concentrando más y más. Todo acto se hace agradable, desde el momento en que su ejecución comienza con ese principio de habilidad que es el resultado rápido de una aplicación sostenida. En el curso de una tarea ardua y prolongada, en la que trabajan fogosamente las más altas facultades del individuo, el esfuerzo se ve prestamente acompañado por las más vivas y profundas satisfacciones. De esta suerte, muchos hombres hallan su mayor placer en el ejercicio de su respectiva profesión, en la búsqueda de soluciones a las dificultades que se le presentan o en la realización de sus propósitos. La inversa, la abundancia y la calidad de todo aquello que parece que necesariamente ha de satisfacer a los sentidos, a la emotividad o a la imaginación, no siempre consigue ahuyentar el tedio y rara vez da lo que promete. Todos nos sentimos más o menos inclinados a exagerar la intensidad, la extensión y la verdadera duración de los placeres que ambicionamos, y a menospreciar aquel placer que nos asegura, continuadamente, el equilibrio físico y cerebral inseparable de toda conducta juiciosa. El hombre decidido a adquirir un absoluto dominio sobre sí mismo reaccionará contra esta tendencia. 7. La docilidad. Todo el mundo conoce el tipo representativo de la insubordinación, el del individuo inadaptable a la vida social, en razón de una indisciplina que expresa, en última instancia, una carencia absoluta de dominio sobre sí. Afortunadamente este tipo es la excepción. Por muy evidentemente preferible que sea para él la docilidad, ésta no deja de ofrecer el grave inconveniente de debilitar el psiquismo superior y de favorecer la inercia, llegando incluso a suprimir la actividad de la facultad discernidora. Los indisciplinados cometen por sí mismos faltas, delitos y aún crímenes. También los cometen los dóciles, los que no saben reaccionar contra los ejemplos perniciosos, ni resistir a las sugestiones, ni hacer frente a la intimidación. Para estos, la última persona que les habla es la que tiene razón. Tal o cual honrado empleado, de irreprochable conducta hasta hoy, y al que vemos con estupor, incurrir en graves extravíos es un ser dócil. He aquí porque es muy conveniente cultivar la independencia individual. Tanto en los detalles como en las grandes líneas de nuestra vida, tienes que procurar apreciar por ti mismo y a la luz de tu sabiduría, de tu experiencia y de tu juicio, la orientación que debes de imprimir a tus acciones. Ten en cuenta las advertencias, solicítalas incluso si emanan de personas calificadas para poder iluminar tu decisión, pero reserva esta hasta el último momento. Pregúntate frecuentemente por qué obras de tal o cual manera y comprueba si los móviles de tu conducta se ajustan perfectamente a tus principios directivos, a tus profundas intenciones, a tu integridad psíquica o a tu interés. Averigua si satisfaces tu propia voluntad o la ajena.
Pronto descubrirás la parte de heterosugestión o de afán de aprobación que ha contribuido a determinarte, aprovechando un momento de inatención. Reflexiones de este género te ayudarán a ser más circunspecto en lo futuro. Tu cambio de carácter será verosímilmente notado y comentado, pero esto no debe ejercer en ti influencia alguna. Persiste en tus propósitos, sean cuales fueren los comentarios que tu mudanza de carácter haya motivado. Tu actitud serena, ponderada pero inflexible, modificará poco a poco la del ambiente en el que vivas.